Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a ver qué diferencia hay entre borrar datos y borrar caché en un teléfono Android. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que compartan estos tutoriales con sus amigos y conocidos y a que pulsen me gusta sobre cada uno de ellos. De antemano les agradezco. Cuando entramos a lo que es ajustes o configuración en nuestro equipo y vamos a lo que es almacenamiento, vemos diferentes secciones para comenzar a liberar espacio, como por ejemplo borrando fotos, videos, audio, descargas, o también está la opción de datos en caché. Esto último es lo que veremos en detalle a continuación. Al almacenamiento de las aplicaciones podemos entrar de dos formas. Podemos entrar por ajustes o configuración, almacenamiento, aplicaciones, y en esta sección se va a ordenar según la aplicación que tenga más datos. Como pueden ver, aquí arriba está servicios de Google, que tiene 337, luego Google 252 y así en forma descendente. Voy a poner el ejemplo con Spotify. Esta tiene 121 megas. Pero ahora vamos a ver de qué otra forma podemos entrar aquí. La otra forma en que podemos entrar es en ajustes o configuración, aplicaciones, y aquí tenemos que buscar la aplicación por el nombre. En este caso Spotify está casi hasta el final y tiene 121 o 122 megas. Ya estando en esta parte, podemos ver que hay dos diferencias en el almacenamiento. El total del espacio son 122 megas, 114 es lo que ocupa la aplicación y los datos son 7.81 megas, pero también hay un uso por la memoria caché que sería de 232 megas. Aquí el problema es que podemos borrar nosotros los datos o borrar el caché, y son dos opciones distintas y mucha gente desconoce y usa sin saber que al pulsar en una de estas opciones puede perder toda su información. La opción borrar caché se limita a borrar todos los archivos temporales de la aplicación, respetando los datos de nuestro usuario en la aplicación o juego, con lo que al volver a abrir la aplicación todo seguirá como antes, no tiene ningún peligro. A veces, si una aplicación da problemas, se suele solucionar borrando su caché. Android nos permite borrar la caché de una determinada aplicación desde estos ajustes, o bien borrar de golpe la caché de todas las aplicaciones desde ajustes o configuración, almacenamiento y borrar datos en caché. En este momento no hago esto porque borraría todo lo que quiero explicar. Voy a borrar el caché de esta aplicación y les voy a mostrar cómo va a entrar sin ningún problema y sin borrar ningún dato. Vamos a borrarlo, aquí ya está eliminado. Vamos a abrir la aplicación. Y como pueden ver, entra sin ningún problema, no me borra ningún dato, no me borra ninguna configuración. Si ustedes tuvieran algún problema con alguna aplicación, pueden probar con esta opción, borrar el caché, y a veces se soluciona. Ahora vamos a ver qué es borrar datos. La opción borrar datos lo borra todo, deja la aplicación como recién instalada, borrando también su caché. Cuando volvemos a abrir la aplicación se cargará como si fuese su primera vez desde cero, pidiendo iniciar sesión o sin ninguna partida en el caso de los juegos. Esta opción solo se suele usar en un caso muy excepcional, cuando por ejemplo una aplicación o un juego ha dejado de funcionar de golpe y sin ningún motivo ya no abre, quizás porque se haya creado algún dato corrupto y sigue sin funcionar, recibido alguna actualización y no se instaló de forma adecuada. Aquí es importante saber si la aplicación o el juego cuentan con una sincronización en la nube para que una vez que iniciemos sesión se recuperen todos los datos. Voy a poner el ejemplo nuevamente con Spotify, voy a borrar los datos y como ven bajó al menos 10 megas en el total de almacenamiento de la aplicación. Ahora vamos a abrirla.
Y como pueden ver, en esta ocasión me pide iniciar sesión o registrarme. Pues bien amigos, esta sería básicamente la diferencia entre borrar caché y borrar datos. Hasta aquí este video, ojalá le haya servido o le haya gustado a alguien y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.